los intervalos de confianza para la media en una distribución normal. Estos ejercicios son un poco distintos a los de antes, a los de la semana pasada, porque no es solamente aplicar la fórmula del intervalo, sino que hay que tener claro los conceptos para poder sacar los datos que me piden. Entonces, de todas formas, son sencillos. El tiempo de duración en horas de un modelo de bombilla LED sigue una distribución normal, de media desconocida y desviación típica 150. Pues si X es la duración de las bombillas, entonces sabemos que X sigue una distribución normal de media desconocida y desviación 150 horas. Y entonces, para un nivel de confianza del 98,5%, se ha obtenido que el intervalo de confianza para la media es este. Entonces, si el nivel de confianza, vamos a suponer que fuera, si lo ponemos en tanto por 1 en vez de tanto por ciento este, pues entonces alfa es 1 menos eso. Alfa es 1 menos 0,985, que es 0,015. Y entonces, alfa medios es 0,0075 y por si acaso nos hace falta luego hacer el z alfa medio, voy a hacerlo ya. 1 menos alfa medios es 0,9925. Esos son los datos que me dan por ahora. Y también que el intervalo de confianza que nos ha salido es este de aquí. Vamos a recordar cuál es la fórmula del intervalo de confianza para la media. La fórmula es esta. La media menos el error que tiene esta fórmula y la media más el error. Entonces, si nos piden, en el apartado A nos piden que calculemos la media de la muestra, porque esta es la media de la muestra, he dicho la media, pero la media de la muestra, no de la distribución de la muestra elegida. Calcula el valor que se obtuvo para la media de la muestra y el tamaño de la muestra. Son dos parámetros que aparecen en la fórmula del intervalo, o sea que vamos a tener que utilizar el intervalo que nos han dado, porque ya está calculado. Entonces, lo primero es ver que la media es el punto medio del intervalo, porque es la media menos el error y la media más el error. Entonces, la media se queda justo en el centro. Entonces, para calcular la media, lo único que tenemos que hacer es el punto medio del intervalo, que es sumar los extremos y dividirlo entre 2. Y si lo hacéis da 18.475,7 más 18.524,3 entre 2, 18.500. Esa es la media, ya lo tenemos, ¿vale? Eso solamente es saber que la media es el punto medio del intervalo, ya está. Y luego también es importante saber que el error que estamos cometiendo es la mitad de la amplitud del intervalo, porque tened en cuenta que el intervalo va a ser algo así. Aquí la media más el error, que sería esto de aquí, y aquí la media menos el error. Entonces, si os fijáis, la amplitud del intervalo, esto lo que mide es el error, porque esto es la media y esto es la media más el error. Esto es el error. Y esto también es el error, también mide el error. Entonces, la amplitud es el doble del error del intervalo. Entonces, perdón, la amplitud del intervalo es el doble del error de la estimación. Entonces, si yo quiero calcular cuál es el tamaño de la muestra, lo que puedo hacer es, como el tamaño de la muestra me aparece en la fórmula del error, en esto de aquí, calculo cuál es el error y de ahí lo despejo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el error. El error es, como ya hemos dicho, la mitad de la amplitud del intervalo. Entonces, si la amplitud del intervalo es restar los extremos, ¿no? Que da 48,6. Entonces, el error será la mitad, que es 24,3. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar que el error es el z alfa medios por la desviación entre la raíz de n, porque ya el error lo tengo. El z alfa medio no lo tengo, pero lo puedo calcular. ¿Cómo lo calculo? Si sé que 1 menos alfa medio es 0,995, tendré que utilizar la tabla de la normal a la inversa buscando ese valor y sacaré cuál es el z alfa medio. Lo busco y está aquí el 0,9925, que es 2,43. Entonces, esto de aquí es 2,43 por la desviación, que era 150, entre la raíz de n. Y ya de aquí despejamos la raíz de n. Lo más fácil para despejarlo es que pongáis esto así. O sea,
como si aquí hubiera un 1 y lo multiplicáis y te queda hacia arriba, ¿vale? Entonces, voy a ponerlo así. Así. Y ahora entonces ya para despejar la raíz de n pasa multiplicando al otro miembro y esto que está aquí pasa dividiendo al otro miembro. Entonces se quedaría así. Y ya para quitar la raíz hago el cuadrado. Lo estoy haciendo así y no estoy haciendo operación por operación porque si los decimales que me quedan no son exactos, voy a ir acumulando un error que luego la n me va a salir distinta. Entonces intentad hacerlo siempre haciendo las operaciones al final. Y si lo hacéis da 2,43 por 150 entre 24,3 al cuadrado, 225. Pues ese es el tamaño de la muestra, 225. Entonces, a la pregunta ¿cuál era la media de la muestra que se obtuvo en la muestra? Es 18.500 y el tamaño de la muestra que se utilizó es 225. También lo podríais haber hecho de otra forma sin utilizar que la amplitud es el doble del error, pero vamos, que lo de que la amplitud es el doble del error os va a hacer falta en muchos ejercicios, así que eso, no memorizándolo, sino razonándolo, que si es la media más el error y la media menos el error, entonces la amplitud es el doble del error, ¿vale? Porque es el error para un lado y el error para el otro. ¿De qué otra manera se podía haber hecho? Pues una vez que tenemos la media, el zeta alfa medio y la desviación, igualando uno de los dos extremos del intervalo en la fórmula al intervalo calculado, por ejemplo, esto y esto, lo igualas y de ahí puedes despejar la n igualmente. Lo que pasa es que la fórmula que te queda para despejar la n es más compleja que la que te queda aquí. ¿Vale? Pero bueno, ya está calculado. La solución de esta era 18.500 horas y la n era 225 bombillas, ¿vale? Y el apartado B. Calcule cuál sería el error máximo de estimación si ya voy a borrar esto para que me veáis cuál es la solución. Apartado B. ¿Cuál sería el error? Voy a ir poniendo la fórmula del error. Z alfa medio por la desviación entre la raíz de n. Si se hubiese utilizado una muestra de tamaño 100 y un nivel de confianza del 96,6%, es decir, que alfa fuera 100 menos eso dividido entre 100, o sea, 1 menos 0,966. 0,034. Vale, pues entonces, me están preguntando cuál es el error, sabiendo que el nivel de confianza es el 96,6%, entonces alfa es 0,034, que la n es 100 y la desviación es 150 que la tenía del enunciado. Entonces lo que hago es sustituir, bueno, calculo primero z alfa medio. Lo busco en la tablita a la inversa, 0,983. Está aquí. Es 2,12. Entonces ya tengo que esto es z alfa medio es 2,12. Entonces, 2,12 por la desviación entre la raíz de 100, que sería 2,12 por 150 entre 10, que 150 entre 10 es 15 y es 2,12 por 15. 31,8 horas sería el error para ese nivel de confianza y esa muestra. Y bueno, ya estaría hecho el ejercicio. Vamos con otro ejemplo. El peso de los paquetes de levadura de una marca sigue una ley normal, o sea que X es el peso de los paquetes. Una normal de desviación típica 0,3 y la media no me dicen nada. Se desea construir un intervalo de confianza al 98%, o sea que alfa será 0,02. Luego alfa medios es 0,01 y 1 menos alfa medios es 0,99. Al 98% para estimar la media. Para ello se toma una muestra aleatoria de n paquetes, ¿vale? La n es 9. ¿Qué amplitud tendrá dicho intervalo? ¿Ves? Aquí hace falta utilizar que la amplitud es el doble del error. Entonces, calculamos en el apartado A, calculamos el error que tiene esta fórmula
y luego lo multiplicamos por 2 y esa es la amplitud del intervalo. Entonces, z alfa medios tenemos que buscar 0,99 en la tablita y hacerlo a la inversa. 0,99 no creo que esté exacto. Efectivamente no está. Está entre... 0,99 está entre este y este. O sea que hay que hacer la media de 2,32 y 2,33. Así que es 2,325. La desviación ya me la dan, que es 0,3 y n es 9. Entonces el error es 2,325 por 0,3 entre la raíz de 9, que es 3. Y esta operación la hacemos. Y da 0,2325 gramos, ¿no? Sí, gramos. Entonces, ¿cuál es la amplitud del intervalo? Pues la amplitud es el doble de eso. La amplitud es 2 por 0,2325, que sale esto de aquí. Y ya estaría hecho el ejercicio. Y luego el apartado B, obtener el intervalo sabiendo que los pesos en gramos de los paquetes son eso. Entonces, para obtener el intervalo, voy a poner la fórmula del intervalo. La fórmula del intervalo es, el error ya lo tengo calculado. Entonces eso es un punto a nuestro favor porque ya lo vamos a poder poner igualmente, porque no me dicen nada de que cambie el nivel de confianza. Entonces sigue siendo el mismo. Entonces, el intervalo es la media menos el error y la media más el error. El error, como ya he dicho, ya lo tengo calculado porque son los mismos números de antes. ¿Qué es lo que me hace falta entonces para completar el intervalo? La media de la muestra. Ya sé cuál es la muestra, calculo la media, ¿vale? Voy a calcularla aquí. La media es sumar todos los valores y dividirlo entre 9. 10 más 9,9 más 10,04 más 9,5 más 10,1 más 9,8 más 10,2 más 10 más 10,3 entre 9. Me da 9,98, 2, 2, 2, 2. Entonces voy a poner 9,98. Eso lo pongo aquí. Y esta formulita de aquí no me voy a hartar de ponerla. Es que ya está calculada de antes, ¿vale? El error ya hemos dicho que es 0,2325. Y ya está, ya podemos calcular el intervalo. Voy a poner, ya que tengo este con 4 decimales, voy a poner este con 4 decimales también. Da 9,7497 y 10,2147. Y ya estaría calculado el intervalo de confianza para la media. Utilizando esta muestra, sacado de esta muestra. Y ya está. Y vamos a seguir con otro ejercicio. Voy a bajar la tabla de la normal para que esté más cerca del ejercicio que voy a hacer ahora. Voy a bajarla así. Y vamos con otro ejercicio. Dice, el precio de un determinado producto se distribuye según una ley normal de desviación típica 5 y media desconocida. Se toman 10 comercios al azar, vale, N10, y se observan ellos el precio de este producto, resultando los siguientes valores en euros. De aquí luego tendré yo que sacar la media si me piden el intervalo de confianza, porque me hace falta la media de la muestra para el intervalo. Apartado A. ¿Cuál es la distribución del precio medio? Vale, X es el precio. Vale, pues me está preguntando que cuál es la distribución del precio medio. Acordaros que la distribución de las medias muestrales, bueno, del producto en las muestras de tamaño 10, ¿vale? La distribución de las medias muestrales era, si la original era normal, la de las medias iba a ser normal también. Entonces no pasa nada porque n no sea mayor que 30 porque la original era normal. Entonces la media de las medias muestrales va a tener una distribución normal con la misma media que la de la distribución y con la desviación de la distribución entre la raíz del tamaño de la muestra.
Entonces va a ser las medias muestrales van a tener una distribución normal de media desconocida porque es la misma que la de la población, pero es que la de la población no se conoce. Entonces sigue siendo mu, ¿vale? Y la desviación será 5 entre la raíz de 10, que da 1,58 aproximadamente. Y ya está, ¿vale? No pongáis aquí ningún valor porque si la de la población no la sé, la de las medias muestrales tampoco, porque es la misma, ¿vale? Entonces, ya está. El apartado A hecho. Esto es solamente un recordatorio de lo de las distribuciones de las medias muestrales. Y luego el apartado B. Aquí ya sí. Intervalo de confianza. Voy a poner cuál es la fórmula. Al 97%. ¿Vale? O sea, al 97% significa que alfa entonces 0,03, alfa medios es 0,015 y entonces 1 menos alfa medio es 0,985. Para luego buscarlo rápido. Para la media poblacional, lo primero que me hace falta es la media de la muestra. Entonces voy a calcular la media de la muestra. Pongo por aquí. Vosotros lo tendríais que poner abajo, pero es que no me cabe. Para poder enseñarlo. La media de la muestra es sumar todos los valores y dividirlo entre 10. 96 más 108 más 97 más 112 más 99 más 106 más 105 más 100 más 98 más 99. 102 da. Si lo dividimos entre 10. Entonces, voy a ir poniéndolo ya por aquí. El intervalo es 102 menos z alfa medio, lo voy a calcular. Voy a utilizar la tabla a la inversa. 0,985 da... Está aquí. 2,17 es ese. Entonces, 2,17. La pongo por aquí. 2,17 por... Esta era 5. Entre la raíz de 10 y 102 más 2,17 por 5 entre la raíz de 10. Y ya está, vamos a calcularlo. 102 menos 2,17 por 5 entre la raíz de 10. Por un lado da 98,5689 y por el otro da 102 más 2,17 por 5 entre la raíz de 10. 105,4311, redondeando a 4 decimales. Ese es el intervalo de confianza, ya está. Y el apartado C. Con el mismo nivel de confianza, ¿cuál debe ser el tamaño mínimo de la muestra para que el error sea menor que 2? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El error es lo que me están dando. Voy a poner la fórmula entonces del error. Como es el mismo nivel de confianza, el z alfa medio seguirá siendo el mismo, 2,17. Y quieren que el error máximo admisible sea 2. Entonces, pongo aquí el 2, el z alfa medio es el 2,17, la desviación sigue siendo la misma y lo que se trata es de que despeje la raíz de n. Entonces lo que voy a hacer es lo primero, poner esto así y ahora ya la despejo más fácil. La raíz de n pasa multiplicando y el otro pasa dividiendo. Y ya la n entonces es esto al cuadrado. Y sale 29,43. Es decir, que el tamaño mínimo es 30, porque tenemos que coger un número entero. Entonces, el tamaño mínimo sería 30. El tamaño mínimo, no lo voy a escribir para no tardar tanto, estaría el tamaño mínimo, respondiendo a la pregunta. El tamaño mínimo de la muestra para que el error cometido sea menor que 2 sería 30. Voy a poner que n es 30, ¿vale? Para que lo entendáis, pero habría que escribirlo bien. Y ya el último ejemplo que os he puesto sería, con el fin de estudiar el peso medio de los perros recién nacidos de una determinada raza, se tomó una muestra en una clínica veterinaria. Y se obtuvieron los siguientes pesos, medidos en kilos. Vale, ¿son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, el tamaño de la muestra es 8. Se sabe que el peso de los cachorros se distribuye según una ley normal, de media desconocida, porque vamos a hacer un intervalo de confianza para la media, y desviación 0,25. Y de la muestra voy a ir sacando ya que el tamaño es 8, hemos dicho, ¿no? Sí, 8. Y que la media de la muestra es sumar todos los valores y dividirlo entre 8.
1,0375. Pongo muchos decimales porque es que me ha salido exacto. Entonces, cuando sale exacto, no redondeéis. Ponerlo exacto. Vale, pues el apartado A. Intervalo de confianza. Pongo otra vez la formulita. Al 95%. O sea que alfa es 0,05. Entonces alfa medio es 0,025. Entonces 1 menos alfa medio es 0,975. Y para calcular z alfa medio, busco el 0,975 en la tabla, que no sé si estará exacto, ¿no? 0,900 está aquí. Y es 1,96. Aquí si queréis podéis poner o el 0,025 o el alfa medio, da igual. Y entonces el intervalo de confianza es 1,0375 menos 1,96 por 0,25 entre la raíz de 8. Y lo mismo, pero poniendo un más por el otro lado. Porque la media menos el error y la media más el error. Y sale si lo hacéis. Voy a ponerle 4 decimales. 86,43. Y por el otro lado 1,2107. Y este sería el intervalo de confianza para el peso medio de los cachorros, a un nivel de confianza del 95%. Luego el apartado B. Halla el error máximo que se cometería usando el intervalo anterior. Nada, el apartado B es una tontería teniendo hecho el apartado A, porque el error es esta fórmula. Z alfa medio por 0,25 entre... Uy, perdón, estoy poniendo ya los valores. Y esto ya está calculado de antes. Es 1,96 por 0,25 entre la raíz de 8. Y el error da 0,1732. Ya está. También lo podríais haber calculado haciendo la mitad de la amplitud del intervalo. ¿Vale? Y el apartado C. Razone cómo varía la amplitud del intervalo de confianza si, manteniendo el mismo nivel de confianza, aumentásemos el tamaño de la muestra. A ver, el apartado C es la amplitud. La amplitud es 2 veces el error. O sea, esto de aquí. Y la pregunta es que cómo varía esto si yo, manteniendo fijo el z alfa medio, porque si mantengo fijo el nivel de confianza, entonces alfa se mantiene fijo y el z alfa medio también. Que cómo varía esto cuando la n aumenta. Pues lo voy a escribir de forma esquemática, pero vosotros escribirlo bien. Es para no tardar tanto. Si la n aumenta, entonces sigma entre la raíz de n disminuye. ¿Lo veis o no? Entonces, al disminuir esta cantidad, disminuye el producto entero. Entonces, por lo que la amplitud del intervalo también disminuiría. Vamos, tiene toda la lógica del mundo. Cuanto más grande hagas la muestra, más se va a aproximar la media de la población a la media de esa muestra. Entonces el intervalo de confianza se va haciendo cada vez más cercano a la media de la muestra. Porque esa muestra representa mejor a la población, porque has tomado una n muy grande. Entonces la cuestión es que como si la n aumenta, el denominador se hace más grande. Entonces esta operación, esta división, el resultado cada vez más pequeño. Entonces al ser más pequeño eso, el producto entero es más pequeño. Lo que tenéis que razonar es que si la n aumenta, si tú mantienes el nivel de confianza fijo, si la n aumenta, el error va a disminuir. Y como el error disminuye, la amplitud también, porque la amplitud es el doble del error. Y si te preguntaran